Bueno, hoy vamos a hablar de psoriasis. Hay pacientes que una sola plaquita de psoriasis o tener psoriasis en el cuero cabelludo, de verdad, Mirta, que les afecta mucho. Claro que sí. Y llegamos a la conclusión, en el caso de los psicólogos, que generalmente estos pacientes pues padecían de situaciones de estrés, de ansiedad, como decía la doctora, depresión, y muchos de ellos se limitaban inclusive de salir a la playa, de exponerse a nivel de su cuerpo, de su piel, y sobre todo que muchos de estos pacientes pues tenían hasta cierto temor y vergüenza con la pareja. O sea, doctora, que esto influye también el ámbito una relación, claro, de familiar. Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias a Mexana. Hola, hola, toda nuestra gente querida, que ya esto se ha hecho una costumbre, ¿verdad? Que cada 15 días nos podamos encontrar en este nuevo episodio y esta entrega de Vida Sana Podcast, que llega a ustedes gracias a Mexana y que pueden ustedes vernos y también escucharnos a través de todas nuestras plataformas disponibles, como está Spotify, como Vida Sana Podcast, y también como en YouTube, como Mexana RD, y también en Instagram pueden seguirnos como Mexana RD _abajo. Aquí sus dos queridas acompañantes de este viaje y este episodio, tenemos el gusto de saludarles, la licenciada Mirta Gómez. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, como tú dices, cada 15 días informando a la población, tanto en el aspecto dermatológico como en el aspecto psicológico. Así que bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a hablar de salud. La suerte de estos episodios es que ustedes los pueden escuchar, ver, mientras hacen cualquier actividad en casa, se están informando, se están educando, y no olviden un proceso que nos va a ayudar mucho, que es compartir esta información, suscribirse a nuestro canal, y también, si pueden, compartan esta información con todas las personas que ustedes crean que pueda ser de mucha utilidad. De esta parte, Katiuska Leonardo, dermatóloga también, feliz de poder acompañarles. Y en el día de hoy, Mirta, tenemos un tema muy, pero muy importante, como todos los temas que seleccionamos para ustedes. ¿Y de qué se trata, Mirta? Bueno, hoy vamos a hablar de psoriasis, doctora, pero realmente es un tema muy, muy conocido. De hecho, muchas personas padecen este tipo de patología. Ahora bien, ¿cómo la conocemos? Vamos a hablar, no sé, doctora, de ese aspecto físico, de ese aspecto a nivel quizás de patología. ¿Qué produce? ¿Qué se ve en la piel? Sí. Pues miren, la psoriasis, y sobre todo en estos últimos 15 años, de verdad que el estudio de ellas, los mismos conocimientos, las nuevas alternativas que hemos tenido en psoriasis, ha sido un avance, creo que de las patologías que más hemos invertido últimamente. Las multinacionales han invertido en su conocimiento por la misma afectación que tienen de los pacientes, es la psoriasis. ¿Y cómo podemos definir esta enfermedad actualmente, señores? Porque de verdad que han cambiado las cosas. Se define como una enfermedad inflamatoria crónica no contagiosa, que pueden tener desencadenantes de tipo del orden ya genéticos, y también desencadenantes que pueden manifestarse con otras patologías, es decir, multisistémico, que podemos ver que aparte de la piel, que aparte de las articulaciones, también se asocia a otras patologías y también a otras comorbilidades. Entonces, más que una enfermedad, hablamos de todo una marcha, de un espectro de la psoriasis. Sobre todo, doctora, porque también incluye sistema inmune. Y eso es importante también destacar, porque muchas veces en el aspecto psicológico las personas dicen, bueno, ¿y qué relación tiene? Pues sí tiene mucha relación, porque a medida que vemos esta patología, muchas personas se afectan. Y realmente hay una laceración a nivel emocional que más adelante vamos a explicar por qué sucede. Claro que sí. Si vamos a hablar un poquito de la prevalencia de esta enfermedad, que es un punto fundamental, afecta aproximadamente de un 1 a 3% de la población general. Señores, y hablándolo así, uno lo ve como poquita cosa, pero si hablamos de que más de 150 millones de pacientes padecen en el mundo psoriasis, ya las cosas cambian. Entonces es una enfermedad que ya tenemos que verla a otro nivel, otra lupa. Y como también
comentaba Mirta, vamos a hablar un poquito de lo que es su etiología. Entonces, la psoriasis es una enfermedad inmunológica ya se sabe que tanto las células o los linfocitos T, las células dendríticas y las interleuquinas, entre estas interleuquinas juegan un rol muy importante, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 17 y la interleuquina 23. Todo esto va a promover un estado hiperproliferativo, un estado inflamatorio a nivel de los órganos que se vean afectados. En este caso vamos a hablar un poquito de la parte psicológica y la piel. Entonces van a ir afectando y produciendo las diferentes manifestaciones clínicas. ¿Y cómo vamos a ver estas manifestaciones clínicas en estos pacientes? Bueno, puede presentarse en múltiples variedades de formas, pero en un 70%, casi siempre la forma de predominancia es en placas pequeñas, donde podemos ver menos de 1 centímetro de diámetro, donde podemos ver que puede comenzar a nivel de cuero cabelludo, que puede afectar el conducto auditivo, que puede afectar las extremidades, sobre todo las partes flexurales, como son los codos, las rodillas, las piernas, tiene una afectación también de palmas y plantas, tiene una afección de todos los sobresaltes óseos y también puede afectar las uñas. Es decir, como vemos, el área que más respeta la psoriasis, gracias a Dios, es el rostro. Y como vemos estas manifestaciones representadas como placas eritematoidescamativas, imagínense áreas rojas que son escamosas, que tienen unos bordes precisos, que pueden estar aisladas, pero también pueden confluir, es decir, hacerse placas bastante grandes que implican una porción, inclusive a veces una parte de una extremidad. Y cuando uno va viendo a estos pacientes, vemos que estos pacientes van descamando, mientras donde se sientan en el cuero cabelludo, vemos cómo hay escamas casi en todas las áreas, porque ¿qué pasa en la psoriasis? Imagínense que un estado de nuestra piel dura aproximadamente, ese estado de recambiación celular o de recambio celular dura 28 días y en estos pacientes, Mirta, se va a diferenciar más o menos entre 4 o 5 días aparece este cuadro de recambio. Imagínense cuánta producción entonces de piel, de células va a existir en estos pacientes. Doctor, y de verdad que cuando vemos ese tipo como fuera un eczema realmente puede notarse, inclusive como usted decía en el cuero cabelludo, que la gente se siente que incomoda. Y sobre todo porque en el aspecto de visión de nosotros vernos, pues nos sentimos incómodos a nivel psicológico, pues tiene una forma de lacerar a estas personas que lo padecen. Y ustedes ven que inclusive la autoestima baja muchísimo, porque se lucen diferentes, doctora. Esto es cierto porque como este órgano que nos cubre, que es una creación hermosa de nuestro Señor, que es la piel y sus anexos, señores, es la carta de presentación. Nosotros no podemos, por más ropa que queramos ponernos, pero hay áreas, por ejemplo, imagínense una psoriasis en las uñas que tiene una afectación que aunque no es tan alta como en piel, más o menos un 10 o un 15% puede afectar las uñas, entonces o en el cuero cabelludo, vemos cómo estos pacientes tienen que presentarse en una parte laboral, Mirta, exacto, en la parte de pareja, cuando tú tienes que tener una convivencia con amigos, que tienes que ir a la playa, que tienes que desvestirte, pues de verdad, Mirta, que inclusive se está hablando de la depresión y de la afectación psicológica de estos pacientes, que puede llegar casi a un 45-63%, imagínate, y está dentro también de las mismas comorbilidades de estos pacientes o de estos factores que pueden ser también desencadenantes, o más bien todo este espectro que incluye la psoriasis o la enfermedad psoriática. De hecho, doctora, pues se han hecho investigaciones a nivel de psicología, porque no hay una causa de conexión, si pudiéramos decir, todavía exacta de por qué la psiquis o mente se afecta tanto. Sin embargo, sí se han hecho en algunos estudios e investigaciones donde hay un cambio a nivel de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que trabaja prácticamente en esa conexión con el ámbito psíquico o la mente, pero también se han hecho investigaciones, inclusive se hizo un estudio con 217 personas que padecían este tipo de enfermedad y llegamos a la conclusión, en el caso de los psicólogos, que generalmente estos pacientes pues padecían de situaciones de estrés, de ansiedad,
ansiedad, como decía la doctora, depresión, y muchos de ellos se limitaban inclusive de salir a la playa, de exponerse a nivel de su cuerpo, de su piel, y sobre todo que muchos de estos pacientes pues tenían hasta cierto temor y vergüenza con la pareja. O sea, doctora, que esto Sí. influye también el Una ámbito relación, claro, de pareja. familiar, y Exacto. una relación íntima con tu pareja. Y sobre todo porque muchas veces puede afectar también ese aspecto de la familia o de la pareja porque se siente que está mal. Y por eso llegan inclusive a la consulta, doctora, con esa queja, que no me Sí. quiero ver, no quiero lucir así, es que mi pareja me da esta vergüenza que me pueda ver. Entonces todo esto afecta a la mente o psiquis y por lo tanto puede desencadenar esa situación de depresión constante y que sobre todo, como decía la doctora, es un aspecto que se ve. Es que la piel es el órgano más grande. Exactamente. Y es el que exponemos. Es que en todas las condiciones, por más que la gente quiera recubrirse, algo se nos ve. Se nos ve el cuero cabelludo, se ve la parte del rostro. Mira, ahora que usamos la mascarilla, bueno, puede verse la parte del tercio superior. Entonces, con las manifestaciones clínicas, vamos a seguir avanzando un poquito. La psoriasis se ve muy relacionada, y como lo dijimos en su definición, con la piel, y un punto que está ahora ha tomado mucho valor en cuanto sobre todo a la predicción, es la parte de la afección articular, de las articulaciones o de la artritis psoriática, que pueden presentarse, por ejemplo, en el 70% de los casos, las lesiones de piel se presentan de inicio y después, posteriormente, pueden presentarse las afectaciones a nivel psoriática, pero en todo paciente que nosotros diagnostiquemos una psoriasis, pues tenemos que supervisar, aparte de todo ese espectro que vimos anteriormente, la parte articular. Hay pacientes que un 15% pueden debutar con un cuadro de artritis psoriática y luego presentan las manifestaciones de piel, y en un 15% entonces pueden cohabitar o presentarse de manera conjunta una y la otra. Y cómo después tenemos en cuanto a las manifestaciones, porque no es igual, Mirta, no es igual, por ejemplo, una plaquita de psoriasis única, por ejemplo, que tengamos en el cuero cabelludo, Que no se note prácticamente. que no se note, que esté en un área que podamos en el cuerpo, por ejemplo, como puede la psoriasis afectar tanto la piel como también esas formas invertidas que afectan los grandes pliegues. Entonces se divide en leve, en moderada y en severa. Esas formas leves son plagas que afectan un 1-3% de la superficie corporal, entonces las formas ya moderadas llegan hasta afectar un 5-8%, y ya por encima de un 10% son las formas ya severas de esta enfermedad. Y tendrá que ver todo esto en cómo vamos a abordar este paciente, qué terapias o qué alternativas terapéuticas le vamos a ofrecer a este paciente, y cómo vamos también a estratificarlo con unas herramientas que vamos a hablar posteriormente. Sobre todo, doctora, que muchas veces estos pacientes, pues ustedes inmediatamente refieren, Sí. porque cuando ya tienen un proceso moderado severo, ya hay una condición psicológica muy marcada también, Claro. porque tienen el temor, porque es que se nota mucho, luce muy afectada la piel, y por lo tanto muchas veces llegan a consulta ya en el ámbito psicológico, verificando cómo trabajar esa autoestima, cómo verificar, porque muchas veces la mente es más poderosa que lo que ellos pueden tener, y ahí es que nosotros tenemos que trabajar esa autoestima de este paciente a nivel psicológico. Eso es tan importante, y a usted, mi querido escucha, cuando usted tenga un familiar y si usted mismo está diagnosticado de psoriasis, le decimos que hay muy buenas esperanzas, muy buenas alternativas. En esto va a variar mucho cómo el paciente acepte su enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga algunas lesiones que de verdad le dicen, doctora, es que no me... De hecho, a veces van a consulta por otro tema que no es la psoriasis, como hemos hablado, por ejemplo, del vitiligo, aquí otras enfermedades autoinmunes. Pero hay pacientes que una sola plaquita de psoriasis, o tener psoriasis en el cuero cabelludo, sobre todo cuando son personas políticas, públicas, que tienen que dar la cara, estar en una interacción con personas de verdad, Mirta, que les afecta mucho. Claro que sí. Y para esto se ha hecho algún tipo de estratificaciones o herramientas para nosotros clasificar a estos pacientes y poder ofertarles una terapéutica adecuada dependiendo de su gravedad. Entonces, hablamos de un PASI,
que vamos a verlo como que es una estratificación donde vemos el paciente con psoriasis, el índice, ¿verdad?, de severidad de este paciente, y lo vamos a estratificar, y eso se calcula más o menos por la afectación que tiene a nivel tanto de las lesiones a nivel de distribución corporal como también el tipo de lesiones. Y para no complicarles mucho, vamos a hablar más o menos que el PASI puede estar más o menos por hasta 10, ¿verdad? Hasta 10, 12 en algunos escritos, pero está la otra parte, que Mirta, tal vez en esto yo quisiera que tú me profundizara un poquito, que es el DLQID, que es esta afección dermatológica, ¿verdad? El índice de severidad de esta afección dermatológica que nos va a impactar la parte emocional de estos pacientes. Todo decía, como usted decía, doctora, todo va a depender también de la autoestima y la personalidad de cada quien. Es decir, una persona puede tener quizá una sola placa, un solo eczema, pero sin embargo, esto puede afectar más su situación emocional, porque todo va a depender de su contextura a nivel de personalidad. Ahí entonces entramos nosotros para trabajar y darle seguridad y sobre todo, como decía la doctora, buscar la manera de que esa persona acepte la enfermedad, que podamos trabajar esa parte psíquica y mental y sobre todo verlo de una manera prácticamente natural. Ahora bien, lo que nosotros trabajamos específicamente en la terapia cognitiva conductual, que es la que más utilizamos los psicólogos a nivel de cognición o de mente o de la mental, es ese pensamiento negativo que muchas veces debemos elaborar y trabajar para que la persona no se vea con ese rostro, con esa piel tan exagerada, porque muchas veces más el aspecto mental que lo que decía la doctora, que lo que es en sí el eczema o la piel enrojecida. Entonces, ya dándole un poquito para ir finalizando este episodio, señores, hablar de psoriasis sería hablar varias horas. Tenemos congresos solamente dedicados a la psoriasis, pero sabemos que le vamos a dejar informaciones un poquito puntuales para que ustedes puedan preguntarnos y también indagar, informarse con su dermatólogo tratante, con su psicólogo tratante, para que podamos brindarle esas mejorías, esas herramientas que ustedes buscan. Con relación, ya hablando tenemos estratificado nuestros pacientes, también vamos a hablar un poco ya de los tratamientos, ¿verdad? El tratamiento que tenemos disponible para estos pacientes. Pero antes de hablar del tratamiento, me gustaría puntualizar algo que ahora está muy de boga y que tomamos muy en cuenta, porque acuérdense que es una afección multiorgánica, no solamente la piel va a estar afectada, entonces va a tener comorbilidades. ¿Y cuáles son esas comorbilidades que se relacionan a la psoriasis? Tenemos varias, entre ellas tenemos afectación cardiovascular, tenemos afectación hepática o hígado graso no alcohólico, tenemos relacionadas a neoplasias, a cáncer de piel, tenemos también afectaciones a nivel articular, como dijimos, a nivel de la piel también, y a nivel psicológico, como es la depresión. Es decir, vemos que ya están envueltas muchos otros órganos, y una que no se nos puede quedar es la enfermedad inflamatoria intestinal, que a veces también juegan un rol muy aunado. Y a estas comorbilidades también lo podemos relacionar a algunos factores desencadenantes, que lo vemos como la obesidad, la diabetes, las dislipidemias, el síndrome metabólico, pacientes que fuman o toman alcohol. Por eso que cuando tratamos o vamos a tratar a estos pacientes, tenemos que insistir mucho en que este paciente es multidisciplinario, que tendrá que ir a los diferentes especialistas, que tendrá que hacer correcciones de dieta, una dieta saludable, que tendrá que hacer ejercicio, que tendrá que controlar los niveles de ansiedad y de estrés, quererse más, amarse más. Y en el otro orden, bueno, están desde los emolientes, que no puede faltarle a un paciente con psoriasis, emolientes, los queratolíticos, que van a ayudar a mejorar la calidad de esta piel y también a mejorar la inflamación, porque acuérdense que la psoriasis es una inflamación crónica. Y también podemos agregar a estos los inhibidores de la calcineurina, los análogos de la vitamina D, que es como por un escalón, como la hablamos anteriormente. Y ya tenemos también un espectro muy importante, que sería el segundo escalón, la fototerapia, todos los medicamentos que son autoinmunes, como la ciclosporina, el metotrexate, el acitretin, y
el tercer escalón van a un nuevo espectro importante que son las terapias biológicas. De verdad que han venido a cambiar, Mirta, la vida de estos pacientes. Si ya usted ha agotado todo y quiere, entonces tenemos alternativas ya con medicamentos biológicos que lo que nos van a hacer, acuérdense que están todas esas interleuquinas, esas citoquinas que nos generan inflamación, entonces van a modificar el proceso inflamatorio, no solamente de piel, a nivel sistémico, proporcionándonos una mejor calidad de vida y pacientes completamente, que ahí también tendremos que relacionar PASI, es decir, el PASI en forma terapéutica, vamos a hablar de PASI 50, PASI 75, PASI 100, que se relacionan a la relación que hay entre cómo están las lesiones o la mejoría de las lesiones, como comenzó con su PASI inicial que mencionamos antes. Es decir, tenemos buenas alternativas, señores, ya la psoriasis no es un problema, sí tenemos que ocuparnos y preocuparnos por ella, pero visite su dermatólogo, visite su médico internista, visite su psicólogo y usted podrá tener alternativas muy positivas y una nueva vida y una mejor calidad de vida, que es lo que queremos con estos pacientes. Sobre todo, doctora, que trabajamos mucho el aspecto de estrés, en el aspecto psicológico, y verificamos que bajen esos niveles de estrés para que pueda también mejorar el sistema inmune, que está muy relacionado también. Claro que sí. Bueno, doctora, qué interesante tema. Yo sé que muchas personas pues pueden hacer sus preguntas, como usted dice, sus comentarios, y sobre todo buscarnos en las redes sociales. Así que pueden localizarnos y pueden hacer sus comentarios también. Muy agradecido de que ustedes siempre tengan la atención y sobre todo con un tema tan interesante como el que abordó ahora también la doctora. Le damos un abrazo desde aquí con mucha bendición y recuerde seguir escuchándonos en los episodios anteriores y también en los futuros que tenemos para ustedes con mucho amor. Un abrazo de nuestra parte. Vida Sana Podcast llegó a ustedes gracias a Mexsana.